nuestro proceso de experiencia como un abandono. Sin embargo, no es así. Ante esta disyuntiva sobre los cuidados que pueden y deben otorgarse al final de la vida, innumerables guías, recomendaciones, consensos y metodologías de análisis se han publicado a fin de mejorar el soporte de calidad de vida de nuestros pacientes, y estamos obligados a conocer y, por supuesto, instrumentar en nuestra práctica diaria. Bajo 4 conceptos y principios fundamentales que tiene la bioética: la beneficencia, no maleficencia, justicia y autonomía. De tal manera que tenemos que considerar algunos aspectos cuando queremos analizar un caso en especial. Voy a revisar brevemente con ustedes esto porque me interesa más llevarlo a un contexto práctico con el análisis del caso de este pequeñito. Tenemos que entender que hay 3 temas conceptuales: el problema, el dilema y el conflicto, que son situaciones diferentes. El problema es una proposición dirigida a averiguar el modo de obtener un resultado cuando ya lo conocemos. Ejemplo, si tenemos un paciente con una deshidratación, ese es el problema. La solución la tenemos bien clara. ¿Cuál sería? Un mecanismo de hidratación, ¿no? La vía sería parenteral o enteral, esa es otra. Las guías son muy claras y puntuales de cómo tenemos que resolver ese problema, y hasta ahí creo que no habría ningún conflicto, a menos que alguno de los profesionales no estuviera de acuerdo con las pautas, pero bueno, ese es otro andar. De tal manera que después surge un dilema, en donde hay 2 elementos que se contraponen, existen un conflicto de intereses, una confrontación de uno o varios valores, se plantea una disyuntiva hacia dónde debo de seguir el mejor camino, si es el más conveniente para mi persona como profesional, si es más conveniente para la familia, si es conveniente incluso para el paciente, y ahí es donde nos posicionamos en tomar decisiones que no nos corresponden. Eduardo Rivera dice que un dilema es una cuestión que ya no basta con los conocimientos científicos y técnicos para resolverlos, como pasa en el problema, pues en esta hay cuestiones valorativas que se ponen en juego. Ya lo vamos a entender un poco más adelante. En el dilema, el punto más álgido consiste en elegir las opciones que se tienen. Hay que tomar decisiones, y de ahí derivan acciones concretas que permitan resolver el caso clínico de una forma mejor posible, basado en la mejor evidencia disponible en este momento. De tal manera que a lo mejor la decisión que puedo tomar ahorita puede ser no válida para mañana, ¿sale? Ejemplo, tenemos un paciente que llega a la sala de urgencias con un choque hipovolémico secundario a la pérdida sanguínea, una hemorragia. Claro, la solución, se las pregunto, sería una transfusión. A lo mejor de manera inmediata sería la mejor la reanimación con fluidoterapia, con cristaloides, después con coloides, entre eso la sanguínea. Sin embargo, el dilema entra cuando uno de los tutores, en este caso la madre y el padre, entran en conflicto, cuando uno de ellos no lo autoriza y otro sí. Y especialmente cuando existe una situación de religión, testigos de Jehová, por ejemplo. Y existe el dilema ético como tal, y en eso nosotros no tenemos precedentes, y entonces tenemos que arrancar políticas institucionales para poder entender hasta dónde podemos tomar la decisión de transfundir o no transfundir, a pesar de que estemos de acuerdo o no estamos de acuerdo, tendremos que respetar esta situación. Cuando las situaciones dilémicas no logran resolverse por el diálogo y la deliberación, fácilmente surge el conflicto, en el cual no es raro que el profesional de enfermería o médico se posicione de forma directa o indirecta. Conflicto, entonces, es el enfrentamiento, es esa pelea, es esa discusión. Aquí hay partes involucradas en donde se sienten agredidas, en donde se sienten transgredidos sus derechos como personas. El diálogo se torna un poco difícil, en muchas ocasiones no existe como tal, ¿no? Y muchas veces lo hemos vivido cuando no estamos de acuerdo con un actuar de un profesional médico, ¿no? En donde sabemos que hay obstinación terapéutica y que se tiene que hacer la limitación del esfuerzo como tal, porque ya no le estamos ofreciendo ningún beneficio a ese paciente. El conflicto
no necesariamente se entabla entre dos personas. Puede ser que también esté involucrado otra más, la familia y los pacientes como tal, de formas diversas. Y esto es cuando nosotros tenemos que tener bien claro si se trata de un problema, se trata de un dilema y si en ese dilema existe un conflicto para la toma de decisiones. ¿Cuáles son las causas más frecuentes que pueden condicionar una situación